Sí, nosotros como cristianos, no, como hablamos, no es ciencia contra cristianismo. No, de hecho, la ciencia le pertenece al cristiano. Sí. Es parte del mundo natural que Dios ha hecho. Entonces es parte de su creación y es importante que nosotros estemos al frente de la ciencia, pero ahí es donde vemos que ellos nos han planteado de que la ciencia es neutral, es un También. área objetiva, es un área neutral en donde ustedes cristianos no pueden entrar como cristianos. Y si quieren ser científicos, tienen que ser neutrales. Sí, pero las ciencias naturales, por así decirlo, se sostienen en un principio filosófico llamado el principio de la inteligibilidad racional del universo, del cosmos. Y ese principio indica que el cosmos, que tiene un orden, causa-efecto, por así decirlo, que es racional, pero la inteligibilidad es que lo podemos entender, que nuestros sentidos son capaces de entenderlo. Ese es un principio filosófico. Y la única cosmovisión que tiene las bases para sostener ese principio es el cristianismo. La cosmovisión evolucionista no tiene la base, no ha encontrado la base para sostener ese principio que sostiene la ciencia natural. Entonces los evolucionistas tienen que dar un salto de fe, y dicen que no tienen fe, para creer en ese principio que se jactan de ellos ser dueños de la ciencia. Entonces, no existe la neutralidad. Y gloria a Dios que no existe la neutralidad, porque así podemos desenmascarar a los que se jactan de la neutralidad. ¿Y por qué es importante? Para empezar, ¿cómo los desenmascaras? Cuando te dicen, por ejemplo, esto típico, no, que el cristianismo no se tiene que meter en la ciencia o no se tiene que meter en el Estado. A mí que me gusta mucho la política. No se tiene que meter en el Estado. Dos preguntas claves. ¿Según quién y con qué autoridad lo dijo? Así es simple. No, es que no se tienen que meter porque tenemos que ser objetivos. Puedo preguntar, ¿qué significa la objetividad? Y cuando dices, tenemos que ser objetivos, mi pregunta es, ¿según quién y con qué autoridad? Sí. Así es simple. Que básicamente estás pidiendo que te den la fuente, que te citen la fuente de tal instrucción, de tal cosa a la cual nos tenemos que ajustar. Sí. O sea, yo me tengo que ajustar a estas reglas según quién. O sea, en medio de todo el universo que es enorme, tú, una cosa pequeña, me vienes a decir que yo tengo que moldear mi vida en torno a lo que estás diciendo. Espero que tengas una autoridad superior a ti, Sí. mucho más grande que tú mismo. Igual va para nosotros, ¿no? O sea, si yo te digo que la vida se trata de esto, que la vida tiene que ser así, que tú debes de vivir de tal forma y no de otra manera, pues más me vale tener una fuente confiable y suprema para que Sí. yo venga a llamar a personas a que moldeen su vida en torno a lo que yo esté diciendo, ¿no? Entonces creo que es ahí donde es clave que nosotros como cristianos muchas veces no entendemos que más bien los que deberíamos estar cuestionando somos nosotros a ellos. Sí. Porque nosotros siempre nos vemos como somos los que estamos puestos en el rincón de, a ver, demuéstrame que la escritura es verdad, demuéstrame que Dios existe. Y es más bien totalmente lo contrario. O sea, me encanta eso que tú hablabas de cómo los autores bíblicos escriben asumiendo que Dios existe. Sí. La Biblia no se toma el tiempo de, déjame te explico y convenzco. No, simplemente asume. Y todo bajo la premisa de que Dios existe, Dios crea todas las cosas de su dueño y Él es autoridad. Él es la autoridad. Entonces nosotros tenemos que aprender a desenmascarar a los supuestos neutrales, como tú decías, Sí. ¿no? O sea, que podamos nosotros voltear el papel y decir, no, a ver, tú explícame de dónde viene esto y qué autoridad tiene esta persona o este grupo o esta ideología sobre mi vida para que yo deba de doblar la rodilla ante eso que tú estás diciendo.